Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Yo hoy estoy exultante, la verdad, porque me he despertado y he visto que éramos más de 1000 y estoy súper feliz. Empecé a subir vídeos hace un mes, hoy, justo, y, y sobre todo me llena, más que el número, me llena un montón las muestras de cariño que me dais cada día. Luego la gente que me escribe que no sabía nada de la ASMR y lo ha descubierto a través del canal, y que les ayuda a relajarse en el día a día. Y la verdad es que eso me llega al alma, me llena de luz, me llena de amor y os lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Eso es lo primero. Lo segundo es que prometí que subiría un vídeo en inglés y otro en español hoy. Y desafortunadamente el inglés no va a poder ser porque me lié ayer viendo cosas de Twitch, que no sé si lo conocéis, supongo que sí, pero yo no tenía ni idea. Y bueno, es una red social que me parece la bomba, porque podríamos hacer sesiones en directo de ASMR donde tú estarías en tu casa y yo en la pantalla y podemos chatear, podemos hablar. Entonces me parece una manera de interactuar y de conocernos súper buena mientras que yo relajo. La cuestión es que voy a mandar un mensaje en inglés. Nathan, I'm so sorry. I know that I promised you that I was gonna upload a video today for you and for the other English subscribers, but I will make this up to you. I promise. I'm so sorry. Ok, y bueno, el vídeo va a ser de frases positivas que me lo habíais pedido tanto en inglés como en español. La verdad es que no es un tipo de contenido que yo suela buscar en el ASMR. A veces, pues, si la persona me relaja la voz, lo he escuchado. Pero bueno, es lo mismo que el ASMR recomiendo, no sé, algo que no consumo. Entonces miré algunos vídeos y a ver, yo lo veo como muy, no pasa nada, todo va a ir bien, it's okay, it's alright. Y luego como cojo tus pensamientos negativos y los quito, ¿no? O los corto y los quito. Yo necesito que me digáis en los comentarios si este tipo de vídeos os relajan a vosotros, porque al fin y al cabo los vídeos son para vosotros. A mí personalmente no sé, no me crea, es que pienso que le falta realismo. Es decir, creo que es importante que tú sepas que puede que no todo salga bien y que no pasa nada, no pasa nada si lo que tú planeas no sale tal como tú lo habías planeado. Entonces creo que también tenemos que aprender a lidiar un poco con esa frustración que no sabemos llevar muy bien muchas veces, ¿no? Por estas cosas que nos han metido un poco en la cabeza. Entonces también vi algunos vídeos de motivación, etcétera, y me parece, claro, son muy de, si no estás donde tú sueñas estar, es porque no te has esforzado lo suficiente, porque el éxito es 1% inspiración, 99% transpiración, sudor, y el dinero no es importante. Bueno, pues yo qué sé, yo también lo veo que obviamente hay un factor importante en el esfuerzo, pero tampoco lo veo una verdad absoluta esto que se dice tanto en este tipo de vídeos. Creo que hay mucha gente que se esfuerza y que no le lleva a lo que ellos quieren, y es importante, de nuevo repito, que sepan que no pasa nada. Es que tenemos un poco en la mente que yo qué sé, yo tengo una habilidad, le he dedicado muchísimo tiempo, esfuerzo, seguro que tengo que tener éxito porque me lo han dicho, porque lo ponen en todas las charlas. Y luego te das cuenta de que no, y de que hay millones de personas que están haciendo lo mismo que tú, y entonces es muy fácil que no te salga. Somos 7.700 millones de personas en el mundo, entonces bueno, es normal y no pasa nada, y lo que hay que es tener el ánimo y el optimismo y la fuerza de buscar otros caminos, otras formas que te vayan a traer paz y alegría a la vida, ¿no?
Y entonces sí que es verdad que en la parte esta hay gente que no, o sea, en la parte de intentarlo y del esfuerzo hay gente que no, que tiene sueños o que quiere cambiar algo de su vida y realmente no le pone empeño ni esfuerzo ni nada simplemente porque tienen miedo a fracasar o porque quieren, como que buscan en la aprobación de su entorno, o muchas veces porque quieren encontrar el momento ideal. Y para esas personas sí que les diría yo, si se sienten identificadas un poco con esto, que, que tengan muy en cuenta que lo mismo no tienen un mañana. Que eso es algo que muchas veces yo repito con mis amigas mucho. Tenemos como un mantra que la vida son 2 días y uno ya fue ayer. Entonces es importante que sepamos, esto normalmente se interioriza más cuando tiene una enfermedad grave o cuando algo traumático o has perdido a un ser querido que pensabas que tenía toda la vida por delante, ¿no? Pero creo que es algo que te va a aportar mucho si tú lo digieres antes de que te pase nada de esto, porque esto totalmente cambia tu manera de pasar el día y de ver las cosas, totalmente. Entonces esto es importante y a mí me ayuda y me sirve. Entonces yo quería hacer un vídeo un poco más como si fuera, como si una amiga me pidiera consejo, como si una amiga quisiera algo de positividad, que es lo que yo le diría. Y eso es lo que voy a intentar un poco con este vídeo. Entonces tú quizás has llegado aquí y cada uno puede tener una circunstancia totalmente diferente. Lo mismo está estresado por el trabajo o por el estudio, o de repente has tenido un desengaño amoroso, o te sientes muy solo en este mundo, o muy perdido porque no sabes qué hacer. O muchas veces a lo mejor vienes con algún trauma de cualquier tipo que hayas podido experimentar, o incluso, bueno, con la situación de crisis económica global que vivimos, pues quizás estás en paro o quizás tienes problemas para llegar a fin de mes. Y entonces lo más importante de aquí de todo esto es que no te culpes a ti, porque seguramente tú no tengas la culpa de lo que te está pasando. Pero sí que eres, digamos, el culpable de mantenerte en esa negatividad y en ese papel un poco de víctima del que a veces no es muy difícil salir. Pero tú tienes que tomar tu decisión de querer un poco vivir tu vida en paz y vivir tu vida tranquilo, y entonces tomar la rienda hacia ese camino. Entonces yo como amiga lo que te recomendaría es, estés donde estés ahora, tú cierra los ojos y relájate, inténtalo, ¿vale? Y ahora, lo importante es que pienses, ¿dónde te ves tú? Te visualices, ¿cómo quieres estar? ¿Qué es lo que quieres sentir? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Vale? Y procura que el dinero no se meta en tus pensamientos, porque todo el mundo quiere y necesita el dinero, pero de verdad que yo he conocido a mucha gente que tiene dinero y no son felices, no pueden parar, no tienen tiempo, y la soledad y el estrés les consume. Entonces no pienses que el dinero te va a dar la felicidad ni nada así, ¿vale? Así que intenta quitar eso de la ecuación, ¿vale? Yo creo que una de las cosas que ha traído esta crisis del coronavirus es que hay mucha gente que ha tenido tiempo de repente para parar y para pensar qué es lo que está haciendo con su vida. Porque muchas veces nos metemos en una rutina de tantas horas de trabajo, no paramos y no tenemos tiempo para pensar y vamos como locos. Entonces por eso es muy importante tener estos momentos para ti, para pensar y para reflexionar. A mí un truco que me sirve mucho es escribirlo todo en una libreta. No sé, me sirve como para reafirmarme y como para trazar mi plan
para ir del punto A al punto B. Lo que sí que hay que ser consciente es que aunque la vida vaya súper rápido, todo lleva tiempo, ¿vale? Y entonces no podemos querer tenerlo todo y el cambio hecho en 3 días. No. Y lo más importante sobre todo es disfrutar del camino, porque como hemos dicho antes, no sabemos cuándo va a terminar la partida. Entonces, yo quiero que ahora te centres y te focalices en eso y que pienses que de lo que quieres cambiar de ti o lo que quieres cambiar en tu entorno, sobre todo no esperes la aprobación de los demás. Porque, bueno, os podéis imaginar lo que me dice a mí la gente o me decía la gente sobre montar un canal de ASMR siendo veterinaria. Pero no pasa nada porque mi vida es mía y entonces tú tienes que tomar las decisiones que a ti te vayan a hacer feliz, ¿vale? Porque lo más sencillo, la verdad, va a ser quedarte haciendo lo que mejor sabes y estando en tu ambiente de confort con las mismas personas de siempre. Yo también me hice un plan, pero os estoy hablando de que eso fue en 2015, cuando dejé mi trabajo de veterinaria y me fui a Nueva Zelanda. Y empecé, quería hacer algo con la naturaleza, con los animales y con la relajación, porque creo que todo eso está un poco en peligro de extinción. Entonces, bueno, poco a poco fui aprendiendo sobre cursos de fotografía, de vídeo, de marketing, de la escuela nómada digital, muchas cosas que hoy en día tenemos muchísimos recursos en internet, muchísima gente creando contenido y de muchísima calidad. Entonces, con paciencia, con tiempo y es verdad, con esfuerzo, puedes ir haciendo tus cosas. Y ahora, bueno, pues he abierto el canal hace un mes, estoy aquí, estoy muy contenta con todos vosotros. Y realmente no sé lo que va a salir de aquí, pero a mí ya me ha hecho feliz. Y entonces que me quiten lo bailado. Vale, y ahora viene la parte en la que como amiga te diría que por muy desgraciado que pienses que eres, que aunque creas que el universo está en contra tuya y que no te sale nada bien, en realidad eres más afortunado de lo que piensas. Porque seguramente tu vida no sea tan horrible como tú crees, lo que pasa que depende mucho del cristal con el que lo mires. Hay una frase que dice que hasta para morir hay que tener suerte, porque implica que has vivido. Y la verdad es que fíjate, ¿no? Que fuiste afortunado de todos los millones de espermatozoides que tu padre liberó. Tú llegaste a fecundar a ese óvulo a contracorriente. O sea, ya empezaste sin ponerte las cosas fáciles y fuiste el primero, ganaste la carrera. Y, y en realidad somos un milagro de la naturaleza, ¿no? El que se cree esa fecundación y que llega a término y ahora hay un embarazo, eso es mucho. Y que nazca, todavía hay muchos niños que se mueren. Entonces, tenemos mucha suerte y tienes que aprender a valorar eso. Y bueno, sobre todo yo creo que también es muy importante que seamos conscientes de que tenemos mucha suerte de haber nacido en el país, en la familia, en la época que hemos nacido. Porque hace 500 años tenían muchas papeletas de que no llegase quizás a los 30 años. Entonces, cada uno con sus circunstancias, obviamente no todos somos iguales, pero yo creo que siempre, por muy mal que tú te creas que estás, siempre va a haber alguien que está peor. Y seguramente ese alguien que está peor tiene más energía, está luchando y con más fuerza y coraje. Entonces te tienes que llenar e inspirarte de eso. Nos tenemos que fijar en las experiencias, en las malas y en las buenas, porque incluso de los malos momentos vamos a aprender y vamos a tener lecciones. Y yo creo que esos malos momentos también te van a ayudar a valorar lo bueno y a hacerte ver lo que no te gusta. Si todo fuera fácil, no tendría ningún mérito. Yo creo que al final la vida te va a poner retos, ¿no? Y el mérito está en sacar el mayor provecho de ellos, tanto de las subidas como de las bajadas. Entonces,
Si no estás satisfecho con tu vida o con algún aspecto de tu vida, lo más fácil, ya hemos visto, es no hacer nada. Pero yo creo que si partimos de una situación que no te gusta, yo creo que hay más posibilidades de mejorarlo que de empeorarlo. Entonces, a mí me gusta mucho una canción de René, bueno, me gustan muchas, pero hay una frase que dice que si quieres verdadero cambio, pues camina distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues coge la fuerza, hazte un plan e intenta cambiar eso que no quieres. El miedo a cualquier cambio siempre va a estar ahí y ya está. Sé consciente que la vida es dura y que siempre va a ser mucho más fácil para unos que para otros. Pero lucha, que puede que gane o pierda, pero si no luchas, estás perdido. Y pensad que tenéis los años que os quedan por vivir, porque como decía Galileo, los que ya he vivido no los tengo. Y nada, yo solamente me queda recomendaros que si queréis un extra de motivación, hay un libro de Jorge Bucay que me gusta mucho que se llama El cementerio de la felicidad. Y luego yo creo que cualquier speech, de cualquier discurso de José Mujica sobre el sentido de la vida a mí me encanta. Y también hay un documental que yo creo que fue, con ese yo lloré mucho cuando estuve en Qatar, que se llama Human, que yo creo que es revelador y te enseña como las realidades de mucha gente del mundo. Entonces yo creo que está bien que muchas veces pensamos que nos cerramos en banda y solamente vemos como nuestra pequeña miseria. Y creo que hay que abrir un poco la vista, que lo que sale en la tele está ocurriendo de verdad, que hay muchas realidades y que creo que, no sé, este tipo de documentales también te hacen ver y valorar más lo que tenemos. Así que nada, bueno, y habéis tenido el placer de compartir este vídeo hoy conmigo, así que qué mayor felicidad que eso. Y nada, espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios y nada, que muchísimas gracias por todo. Un beso enorme